¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por mi canal, como todos los domingos. Tipo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Arrancamos otro programa más. Bueno, a ver, a mí me sigue sorprendiendo cómo algunos medios bajaron de su agenda el tema de los chats del lado. Sí, perdido parece impulso. No es la... espera, te da un título. Feroz reculada de ABC Color de Última Hora. ¿Cómo podría... La prensa abdista. A tener algún amigo de la Nación que te pueda... Reculada de la prensa abdista. Podría ser un titular. Hablar con algunos. Hablar con algunos ahí que pueda. La prensa abdista. Ya que le gusta el término, le gusta mucho el término reculada a ellos. Reculada la prensa abdista ante evidencias. O sea, que estábamos hablando el otro día con algunas personas. Estos 17 días de la publicación del diario ABC Color sobre el tema de los chats de Lalo, en comparación a lo que habíamos publicado la semana pasada de la conversación con Abdo Benítez siendo presidente de la República, el vicepresidente Hugo Velázquez, termina siendo lo que ABC venía publicando y el grupo Jersey, tremendo virorey. No, en comparación a lo otro, no digo que no sea importante, pero en comparación a lo otro termina siendo una cuestión hasta accesoria. Partamos una base. Sí. Yo, salvo que hayas encontrado, ¿verdad? Como que estás revisando, una conversación mía con Lalo o tuya, que no sé si nos va a mostrar o no, pero alguien va a mostrar si encuentra. Los únicos dos pelotudos que nos chateábamos con Lalo éramos vos y yo. Entonces, si hay una foto del embajador americano Osil al lado de Lalo, pero al lado en serio de Lalo, o sea, hombro con Lalo, y de este año, o de fin del año pasado, si hay chat de todo el mundo, el chatear con Lalo no está configurado como delito. O sea, el problema no es chatear con Lalo, el problema no es escribirte con Lalo, el problema ni siquiera es que Lalo te pida algo, por ejemplo, vicepresidente, necesitamos más apoyo acá para el tema del EPP, porque está bien, un tipo de la comunidad pide apoyo. El problema está cuando te pone al subcomandante de la policía, cuando te sugiere el ministro de Educación, cuando te pone la camioneta blindada para que te pasee el presidente, el ministro de la Senat, y cuando vos, siendo autoridad, no siendo un particular, o por decirte, Santi Peña, que no era nada, por decirte, si aparece un, que creo que no hay, ¿verdad? O sea, de Santi Peña, ¿verdad? No hay. ¿Verdad? No hay. Entonces, si Santi Peña hablaba con Lalo y hablaba, hola Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál era el cargo de Santi Peña en el gobierno? Ninguno. ¿Quién tenía acceso desde 2018? ¿Quiénes recibieron? Y esto está en un informe. El informe de la CEPRELAT sobre las actividades de Lalo Gómez. El gobierno de Mario Aldo fue ya el que recibió, ya no fue el gobierno saliente. El gobierno de Mario Aldo, y es Salim Busarquis, y es Mónica Seifert, y es algunos fiscales, los que reciben el informe de la CEPRELAT. Los primeros informes de Lalo Gómez y su hijo. Entonces, el gobierno anterior, el que tenía la información de los movimientos fuera de lo normal, bastante fuera de lo normal, paranormales de Lalo Gómez, y debería haber investigado. Y confiesa a Yucio que jamás lo investigó. Entonces, no importa ya quién chateó con Lalo y quién no chateó con Lalo. Eso ya es anecdótico. Si habló fulano, habló mengano, habló perengano. El problema es quién transó con Lalo. ¿Quién negoció con Lalo? ¿Quién recibió plata de Lalo? ¿Quién le pidió favores a Lalo? ¿O a quién Lalo le pidió favores y le hizo favores fuera de la ley? Pues yo te paso un favor de conseguirte una ambulancia para ir a Aroana, pero no es lo mismo que pedirte eso, que pedirte que le salve a un juez. A eso nomás yo quiero ir. Por eso hay que dividirlos tanto, Pipo. ¿Qué es lo que no se les perdona a los referentes del gobierno anterior? Eran los únicos que tenían información privilegiada que consta en los informes de inteligencia financiera que dice expresamente o habla expresamente de los vínculos del exdiputado Lalo Gómez y dice los informes de inteligencia financiera con nombre y apellido Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca. No dice esos reportes primero. Vos sabés que 17 reportes de operaciones sospechosas recibió CEPRELAT entre el 2018 al 2021. Recién en noviembre del 2021, la CEPRELAT, gobierno de Mario Abdo Benítez, Arregui, deciden remitir eso al Ministerio Público. Y al Ejecutivo. Y al Congreso. Pero, no, espera. El informe de inteligencia financiera de noviembre del 2021
remiten al Ministerio Público. Pero los otros informes ya elaborados de inteligencia financiera ya tenía, mencionaste Mónica Seyfar, ya tenía Busarqui en el Congreso, o sea, ellos ya sabían, manejaban ya la información, los que estaban en el poder en el gobierno anterior, los vínculos de Lalo Gómez. Y no se encadenó Busarqui a nada, me imagino. Y ahí hace una cuestión. El gobierno anterior se jactaba de acceder a los informes de inteligencia financiera y es más, lo hacían público. Mauri Espínola, estoy leyendo el informe de inteligencia financiera y veo el salario de Santi Peña como miembro del directorio de un banco privado. Deciré más. Delito, por cierto. Sí. No era ni siquiera candidato a presidente, estaba trabajando en el sector secretario. privado y accede verdad. a informe de inteligencia financiera. Deciré Masi. Leyendo acá el informe de inteligencia financiera, tal cosa. El propio Audo Benítez en un discurso político hace mención al contenido en informe de inteligencia financiera. ¿Qué hacían ellos? Usaron ese informe de inteligencia financiera, enviaban a FinCEN, a su par de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿hicieron lo mismo con Lalo Gómez? ¿No hicieron lo mismo, Pipó, con Lalo Gómez? Porque Lalo Gómez era financista de la campaña de Audo Benítez. Lalo Gómez era, ahí está el informe de inteligencia financiera. Sí. Ahí tiene fecha, mira, noviembre de 2021. Sí. Noviembre, este informe, Pipó, en noviembre del 2021 recién fue remitido. Comisión Bicameral de Investigación. ¿Le escuchaban usted a la CBI en ese momento hablar de esos datos? Queréis, compañía. Yo no escuché el nombre. Lalo Gómez, el primero que escuché su nombre fue el día que le mataron. Literalmente, ¿eh? No estaba en el mapa Lalo Gómez. Y atendé, Pipo, el viernes a la mañana nosotros dimos a conocer nuevos mensajes. Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, haciendo exactamente lo mismo que hizo después su sucesor Arnaldo Yucio, pidiéndole vehículos blindados a Lalo y poniéndose a disposición y recibiendo recomendaciones de Lalo Gómez, Juan Ernesto Villamayor, para nombrar a altos jefes policiales, que incluso estuvieron involucrados en casos que afectan a los hermanos Damota y compañía. Y aparece, esto se publicó el viernes a la mañana, aparecen mensajes de la senadora Lilian Samaniego. Lilian Samaniego, en el gobierno anterior, referente importante del abdismo, enojada ella porque en una patrullera unos oficiales no le respetaron. ¿Y a quién le escribe, según esta conversación, Lilian Samaniego, referente del abdismo? Le escribe Lilian Samaniego al comandante de la policía, le escribe al ministro del Interior, no. ¿Sabe a quién le escribe? A Lalo. ¿Y sabe qué le dice a Lalo? Ayúdame, Lalo. A una senadora se le respeta. Lo único que quiero es que la policía le respete. ¿Qué era Lalo en ese momento? Era jefe de campaña. ¿Pero qué era? Y presidente ¿Qué función no pública? era ni diputado. No era diputado. Viceministro, era algo. 2022. Los mensajes con Lilian presidente Samaniego, de la Rural. de Amambay. O sea, vos sos senador, oficialista, capo de la bancada, y tenés un problema con la policía y llamaba a un tipo de la Rural de Amambay. ¿Y qué te dice eso? Que era el patrón. Que el que manejaba la policía en realidad no era ni el comandante ni el ministro del Interior, era Lalo Gómez. ¿Y por qué tenía ese poder Lalo Gómez? ¿Por qué tenía el poder de exigirle al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, este amigo nuestro, y ponerle que ascienda Baldomero Jorge Benítez? Después involucrado en otras cuestiones también. Y 2 días después vemos que el tipo asciende. ¿Por qué Lalo Gómez le dice, arreglame este tema con Varela, cuando eso Varela era ministro de la Secretaría de Acción Social? Porque Varela le había dicho a unos funcionarios de Acción Social en el departamento de Amambay que le apoyen a otro candidato a diputado y no a Lalo Gómez. Se enoja Lalo Gómez y le ordena al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, arreglame este tema. Y Hugo Velázquez le envía un audio: no te preocupes, Lalo, en 2 días voy a estar por Pedro Juan Caballero, vamos a calmar los ánimos allí de los amigos y voy a hablar con Varela. Y me llama otra vez la atención,
Voy a entrar, ya que estamos hablando de senador y compañía, la senadora Celeste Amarilla, que en un momento dado hace una denuncia y pide un vehículo blindado, ¿verdad? Porque le dijo su hermano, Felín Amarilla, abogado de... ¿Vos le dijiste, cómo se llama el frigorífico? El brasilero. El de frigorífico que pide el Lalo por él. George, no es George, primero. Rocha, no es Rocha. ¿Cómo se llama el frigorífico este que él pide la reapertura? Sí. No me acuerdo. Un apellido no brasilero. Sí. Metido hasta el cuello de ¿verdad? Los abogados Felín Amarilla es el abogado de esa empresa. De esos muchachos brasileños. Los Damota. Damota. Vinculado al narcotráfico y al lavado. Lalo Gómez le pide al vicepresidente que le reactive el frigorífico a los Damota. Pero según Celeste Amarilla, Felino le dijo que Lalo Gómez le quiere matar, entonces quiere un blindado de la Cámara de Senadores. O sea, la locura absoluta. O sea, es show mediático, es burlarse de nosotros y es darse cuenta de que no es un problema ni de colorados, ni de cartistas, ni se limita al abdismo, ni es un problema en general. Hay liberales, hay de todo. Entonces, imagínense, Salim Busarqui, el que se encadena, te tira al río, tenía el informe y no dijo ni J. Jorge Querey tenía el informe y no dijo ni AJ. Deciré más, si accedía a todos los informes, nunca habló de nada. ¿Por qué no dijo en su momento el candidato a diputado por Amambay es un narco? El candidato es rival de ustedes, Gobera. Tu rival, Gobera, en Canamambay, la Gómez contra Pedro Juan Caballero en Amambay. ¿Por qué no salió ninguno a decir qué va a hablar este que tiene informe de narcotráfico? Está en el informe del CDI. Aparte de eso, estamos hablando del gobierno anterior que tomaba los informes de inteligencia financiera, se jactaba de obtener esos informes, de leerlos y que esos informes para ellos era la verdad absoluta e irrefutable. Al punto de que ellos, 17 reportes de operaciones sospechosas en no sé cuánto tiempo tuvo Lalo Gómez. Eso le obliga a la CEPRELA a elaborar 4 años después un informe de inteligencia financiera y remitir al Ministerio Público. Pero 4 años cajonearon, no dijeron absolutamente nada. Y eso confirma el mensaje de Lalo Gómez al expresidente de la DINAC. sí. ¿En qué parte? Cuando Lalo confirma que pusimos más del $1.000.000 y eso esto algunos, le puede comprometer al apareció gobierno. Dani Centurión, quería minimizar, dice, no sé, pero mezcló los tantos con otro aporte, que parece que no sé si se dio o no, pero eso fue condicional porque a ver si ponemos $1.000.000 para que te dé 1 o 2 en el Senado. Pero le dio uno a un diputado. Pero, claro, pero eso, ponerle que no queda todavía Fue gratis. no queda claro. Pobrecito. Porque lo que tenemos es la confesión de Lalo cuando dice pusimos más del $1.000.000 para la campaña. Y si Arregui sigue investigando, esto puede perjudicar al gobierno. Sí, o sea. Puede perjudicar al gobierno, entonces, dice, ¿verdad? si no era cierto, ¿por qué se cajoneó? Pues si esto no podía perjudicar al gobierno, si no puso $1.5 millones, ¿por qué siguió cajoneado los 5 años? ¿Por qué la confesión de Arnaldo Yucio es jamás le investigamos a Lalo nosotros en la Senat? Espera, pues ¿cómo no le investigaste a Lalo Macho Güey en 2021? Hay un informe de inteligencia financiera. Con nombre y apellido. Con Lalo Gómez y su vínculo con Cabeza Branca. Sí, dice. le tiene que llamar el presidente de la República, a la ministra o al ministro, no sé qué era, Yucio decía, ministro de la Senat, y yo te voy a decirle, señor, investíguenle a este tipo. Y aparte tener la ley de financiamiento político, que nos Sí. decía el otro día Wildo Almirón, que fue apoderado de Fuerza Republicana. ¿Qué dice Wildo? En los registros contables de Fuerza Republicana oficialmente no entró esa plata. Claro. Lo que supone que entró en negro. Porque la confesión de que se aportó esa plata está, que lo hace el propio aportante. ¿Y dónde otra vez se confirma eso? ¿Por qué tenía tantas atribuciones Lalo Gómez? Eso es lo que yo pregunto. De onda nomás se le encuadraba el entonces vicepresidente de la República. La senadora Samaniego. La senadora Samaniego, Juancho Villamayor, el presidente Yucio. Yucio, No le el investigaba entonces tampoco. presidente Mario Abdo Benítez. ¿Por qué se les encuadraba a Lalo Gómez? Porque era un financista importante. Y ellos teniendo, eso es lo imperdonable y lo grave en esta historia, y que le reclama a la clase opositora, a los Nakayama, a los Rafael Filisola, a la Katia González, Rocío Vallejo y compañía que tanto han hablado. Y algunos gremios. Y algunos gremios y medios de comunicación. ¿Por qué tanto, por qué el silencio en torno a
Todos nos quejamos de la infiltración del dinero proveniente del crimen organizado En del el water narcotráfico. de Arévalo. Claro. El water de Arévalo. Ese fue lo más escandaloso. Y el millón de dólares que pone Lalo Gómez a la campaña de Mario Abdo Benítez y la sumisión del gobierno anterior a Lalo Gómez, ¿por qué se da esa Y sumisión? la candidatura de Lalo Gómez, número 1, de Arnoldo Vins y Brunetti, Mario Abdo, presidente de la Junta, en el mismo afiche, Lalo Gómez, diputado número 1. Sí. Entonces, señores, ¿por qué no saltó nadie, pero nadie, de la oposición a reclamar, decir... Ni un comunicado, Efraín Alegre, digo, nada. puta, me ganaron la elección. ¿Por cuánto me ganaron la elección en el 2018? Por 6%. Acá, pues si tenían un palo y medio verde del narcotráfico, ¿cómo no me ganaron? Armó un quilombo yo, ¿verdad? Mínimo, ¿verdad? O sea, por lo menos un comunicado. Cuando fue lo de Arévalos, me acuerdo que Basilisa Vázquez tuvo un problema grave en el directorio del PLRA, que hizo una reunión de emergencia para tratar el grave problema de Arévalos. Lo grave que eran los Arévalos para la República, ¿verdad? Tito Sayer exigía que salgan a la calle en una marcha, una movilización del PLRA, un quilombo. Y después de eso, cuando aparece lo de Marito, Hugo Velázquez, Tito Sayer se fue de vacaciones. El otro, el presidente del partido, ya no me acuerdo ni cómo se llama. Y los medios abdistas desagendaron el tema. Sí, ¿no? La prensa abdista desapareció. Se agarraron la vieja confiable, Sí, Nenecho. además no dice nada. O sea, Nenecho pidió un préstamo para tanto a 10 años. ¿Y quién pidió un préstamo a menos de 10 años? Estúpido. O sea, es muy llamativo lo de la oposición. De Abdo no me llama la atención, pues siempre lo sostuvimos acá, Jorge, 5 años. O sea, hablamos del narcotráfico que estaban infiltrados, que le financiaron la campaña, de la mochila de Cucho en adelante sabemos quién le financió la campaña a Abdo, ¿verdad? Entre otros grupos de poder y fáctico o no fáctico. Entonces, yo quiero saber la oposición. ¿Cuál es el rol de la oposición? ¿No le ofende a la oposición? ¿No le toca a los de Patria Querida, perdón, que es tu partido? ¿No van a sacar un comunicado? ¿No va a hablar Pedro Fadul? ¿No van a sacar Rasmussen un comunicado preocupándose por el narcofinanciamiento de un señor que encima está candidatando de vuelta, Arnoldo Vins, recorriendo el país, publicando frases místicas como que el país que no recuerda, porque la honestidad, un tipo que fue financiado por el narcotráfico? Arnoldo Vins, candidato del narcotráfico, sigue haciendo campaña. Esa es la muestra de que esa indignación, cuando te hablan de que están preocupados por la infiltración del crimen organizado en la política, es puro pose. Solamente se indignan cuando eso podría afectarle a tu adversario político. Pero cuando es amigo tuyo, los medios abdistas desagendan el tema y la oposición mira para otro lado, fingen demencia. Y lo que nos pueden decir, a juzgar por estas conversaciones que fueron saltando ahora, de Abdo Benítez con Lalo, del vicepresidente, de Lilian Samaniego, de Juancho Villamayor, referentes del abdismo, no pueden decir que Lalo Gómez viene de las entrañas de Honor Colorado. Al contrario. Viene del corazón de Fuerza Republicana, sí, o de Añetete, o de lo que vos quieras llamar, ¿cómo se llame ahora? Y la pregunta es nuevamente, ¿no será que hay también algún financiamiento a la oposición de estos sectores? Entonces es mejor callar, o indirectamente a través del propio Marito, entonces es mejor no hablar de Marito porque Marito sabe muchas cosas de nosotros. Entonces Marito ordenó, ustedes se sientan ahí callados y puteen contra Carter, para eso se les paga. Sí. Ese es el triste rol de la oposición. Bueno, seguimos. Vamos a una pausa cortita. Pausa cortita, venimos enseguida. Pero antes, Bristol con ofertas en aires acondicionados desde solo 18 cuotas, 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de 12 latas de regalo hasta agotar stock. Acércate a una de las 90 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, por Unicanal People. La semana pasada, miércoles, día de gobierno del presidente de la República. ¿Fue el cumpleaños del vicepresidente? Sí, fue el cumpleaños del vicepresidente. Pedro Ariana, vicepresidente. Inaugurar obras. Sí, que estaba el presidente del Partido Colorado también. Muy a pesar de algunos.
¿Eh? Muy a pesar de algunos. Vi una foto de los tres Sí. allí que decían quiebre, aparente Sí. quiebre dentro del Esa es la oficialismo. Universidad del Yapi se Ese llama es el ese deseo de instituto. muchos. Sí. Ese es el deseo de muchos. Bueno, está con nosotros vía Zoom el gobernador del departamento de Ñembucú, Víctor Fornerón. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Jorge, Pipo? Un fuerte abrazo, un saludo acá desde el sur del país. Sí, señor. La verdadera perla del sur le bajó el presidente Peña el otro día. La auténtica. Sí, Cuidado. ¿verdad? Cuidado. Pero ahora los encarnacenos dicen que ya ellos quieren la denominación de capital del verano en la República del Paraguay. Dice, ya no quieren más ser Perla del Sur. Quieren la capital del verano que tienen merecido, por cierto, ¿verdad? Sí. Por todas las inversiones que se Si le hicieron. dejan allí. tener aeropuerto, va a ser mejor. No, pues ya está cerrado eso, Pipo. Olvídate. Hablamos con Nelson Mendoza, Luis y ya aceptó, ya está todo cerrado eso. Bueno, gobernador, qué importantes anuncios los que se hicieron la semana pasada, el miércoles, ahí en tu departamento, lo que va a significar para Ñembucú. Contanos, por favor, algunos de los puntos más estratégicos y que tiene que ver, creo que por un lado, infraestructura, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por supuesto, una prueba de eso es la ruta PI-19 que se inauguró hace poco tiempo y el gran desarrollo que está atravesando el departamento de Ñembucú en la zona norte, la zona pasando Villeta, ya entramos en el distrito de Villalíva, departamento de Ñembucú, y hay unas plantaciones de arroz imponentes en la zona, una cosecha récord, casi creo que están por los 10.500 kilos por hectárea. Estuvimos justamente con el presidente de la República en el inicio de lo que era la cosecha de arroz y realmente viene a desarrollar mucho nuestro departamento. Tomamos contacto con los productores, con los empresarios y ya estamos ideando para poder incluir una malla curricular para que los jóvenes estudiantes del departamento de Ñembucú que tengan una orientación agropecuaria puedan prepararse también digamos, para estos silos que se están construyendo, para las cosechadoras, las maquinarias, los secaderos, los molinos. Y eso anunció la ministra de que estaba diciendo Jorge que es prácticamente una deuda histórica que tiene el gobierno paraguayo con esta zona del país. La identidad nacional reposa en el departamento de Ñembucú, ¿verdad? Toda la historia de la guerra más sangrienta de América, de la historia de nuestro país, está ahí en Humaitá, en Paso de Patria, la batalla de Tuyutí, la trinchera de Curupaytí. Entonces creo que esto va a venir a desarrollar muchísimo esta zona histórica de nuestro departamento y eso es un anuncio que nosotros veníamos esperando, ya se estaba hablando y coincidentemente con la inauguración que hizo la gobernación de este gran hospital, era financiado por la gobernación, y el cumpleaños del vicepresidente, que es nuestro gran gestor. Ustedes saben que él es del departamento de Ñembucú, es pilarense, entonces él estuvo apurando para que el día de la inauguración del materno infantil y el día de gobierno, digamos, que tuvimos, ya esté dentro del portal esa llamada a licitación con recursos propios que tiene el Estado paraguayo, ¿verdad? Y realmente muy contentos. Estamos realmente de parabienes los ñembuqueños, en especial los distritos del sur de nuestro departamento, y también yo creo que en este periodo constitucional van a venir esas otras rutas que estamos esperando que van a venir a aportar un desarrollo, un despegue económico sin precedentes para toda la región, no solamente para el departamento de Ñembucú. Gobernador, independientemente de las cuestiones que tienen que ver con las rutas para el tema histórico, también el tema de la ruta de la conectividad para el tema comercial, ¿verdad? Para el tema del desarrollo económico, todas las plantaciones, toda la producción del departamento, que como que se mete en el mapa del Paraguay, estuvo aislado, pero toda la vida aislado del resto del Paraguay, era como un mundo aparte y hoy al tener, siempre decimos, el único puerto de agua profunda que tenemos es el de Pilar, que eso tenga conectividad con el resto del país, no solamente para Pilar, para el resto del país es importantísimo. Claro, por eso te digo, para toda la región, porque esto se está diseñando el departamento de Ñembucú para que tenga más infraestructura. Tenemos una ruta que esperamos, que el presidente nos dijo que en junio se va a Japón para poder conseguir un crédito que está pendiente con la JICA. Yo estoy más que seguro que con la capacidad de negociación que tiene nuestro presidente va a traer esa aprobación de este crédito, ¿verdad? Que dentro de ese monto, ¿verdad? Que recibiría el Paraguay ese crédito, está la ruta
que une el departamento de Misiones con la ciudad de Pilar, ¿verdad? Con todos los distritos, están Laureles, Cerrito, Villalbines, Mochados, Ilambú, todos los distritos del sur del departamento, eso va a tener una conexión directa con el departamento de Misiones, de Itapúa, y ahí se va a, digamos, completar la red vial más importante que va a tener esta zona del país, proyectado a un puente, ¿verdad? Que también está en proyecto, ¿verdad? Que yo creo que va a venir solo, va a salir, a tener que salir en algún momento de eso. Paraguay se va a conectar también a Argentina por esta parte del país. Nosotros tenemos dos, digamos, conexiones físicas con Argentina, una es Posada y después tenemos la que está ahí en Itanramada, esa balsa, y después tenemos Falcón, ¿verdad? Toda esta zona, ¿verdad? A excepción de Yacenetá, que ahora también abrió las puertas para que puedan transitar por lo menos vehículos livianos. Toda esta zona entre Formosa, Chaco, Corrientes, no tenemos ningún tipo de conexión física, ¿verdad? Lo que vendría a desarrollar mucho nuestro departamento. Hay muchos empresarios que están viniendo, nos están visitando, están queriendo venir a esta parte, justamente por lo que mencionaste, Pipo, por los puertos de agua profunda que tenemos. Ahora se está construyendo un puerto privado y realmente estamos muy contentos porque Ñembucú hoy está insertado en la agenda nacional, ¿verdad? En la agenda del gobierno del Paraguay. Y eso nos pone muy contentos. Nosotros estamos trabajando muy cómodos con el gobierno nacional, con todas las instituciones. Y es la receta, digamos, que encontramos para poder traer mucho progreso a nuestro departamento, que como bien dijiste, tuvo durante décadas con el gobierno ya de don Horacio Cartes, el mismo entonces diputado Aliana, había conseguido muchísimas obras para nuestro departamento. Una de ellas es esta defensa costera, que ahora se inicia en su fase B, y también anunciaron que este año mismo van a llamar a la licitación para la fase C. Va a ser una ciudad sofisticada, moderna, una ciudad realmente que va a tener sus atractivos turísticos. Tenemos humedales, tenemos ríos, tenemos pesca. Hoy ahí estamos viendo la FTC, ¿verdad? Que se instaló ahora en el departamento de Ñembucú, un departamento, creo que debe ser el departamento más seguro de la República del Paraguay. Entonces eso queremos cuidar, porque también atrás del progreso vienen cosas malas, ¿verdad? Entonces es algo que estamos cuidando también, el tema de la seguridad en nuestro departamento, y por suerte el presidente de la República y por supuesto la llave maestra que tenemos nosotros, que es el vicepresidente de la República, que nos está ayudando muchísimo. No solamente en Ñembucú, se ponen siempre celosos mis colegas, ¿verdad? Pero realmente están trabajando muy bien. Nosotros le llevamos hace poco el respaldo, todos los gobernadores, al presidente de la República, y realmente vemos su preocupación y los proyectos históricos que está desarrollando en la República del Paraguay. A ver, el jueves a la mañana me tocó hablar, gobernador, con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, la ingeniera Claudia Centurión. Y la hora se confundí, ¿verdad? Por un lado está el corredor de exportación suroeste, que pretende unir dos departamentos, Ñembucú, Misiones, y es ahí, poco para entender eso que dijiste, esta reunión que el presidente Peña tiene previsto con el primer ministro japonés. Estamos hablando de una gestión con la JICA de unos 300 millones de dólares, están en una etapa de estructuración financiera. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenemos que conseguir la plata. Eso por un lado. Y ese es Pilar hasta Yabebirí. Y después, esos 154 kilómetros. Después está lo otro, el corredor de concreto, de 50 kilómetros, que es ya Pilar hasta Paso de Patria. Y ahí es donde me tocó hace 2 fines de semana estar, y los pobladores de allí están ansiosos, pero por una cuestión de reivindicación histórica. Me contaba la señora Vicenta Miranda, una señora que está allí en Humaitá, ya docente jubilada, apasionada por la historia, es guía turística. También en Paso de Patria está don Vicente García, otro referente cultural de la zona. El valor histórico, y enseguida vamos a hablar con el profesor José Ocampo, que sabe mucho de la historia de nuestro país. Esa es una parte que tenemos que reivindicar. Me contaba la señora Vicenta Miranda, y se fueron unos brasileños y le dijeron, pues acá me parece que ustedes se quedaron en 1868. No hubo mucho progreso. Entonces, el anuncio de estos 50 kilómetros de concreto le va a dar una impronta distinta a esa zona del país y una reivindicación histórica que los paraguayos merecemos
conocer y merecemos valorar, gobernador? A ti mismo, porque hago mía tus expresiones. Esto en algún momento se tenía que hacer y viene en el mejor momento, ¿verdad? Ñembucú está atravesando un buen momento político. Nosotros eh, estamos trabajando muy bien con el gobierno nacional y también con otros sectores políticos, ¿verdad? Y es una reivindicación del gobierno del Paraguay con esta parte del departamento. Y esto va a traer muchísimo desarrollo, muchísimo progreso, ¿verdad? Estaban hablando de las inversiones que se hizo en el norte del país, ¿verdad? Creo que ya recuperó el Estado gran parte de esa inversión que hizo. Pues, estamos hablando de una inversión privada de más de 100 millones de dólares en el tema de los cultivos de arroz, ¿verdad? Y eso se va a venir, vienen más inversiones, eso crea muchas fuentes de trabajo. Yo creo que en muy poco tiempo más vamos a ver varios silos, secaderos, molinos, como les dije. Pero esto traigo nomás a colación porque va a venir a desarrollar también el distrito de Humaitá y Paso de Pache, ¿verdad? Hay mucha gente que está invirtiendo, hay ya posadas, hay hoteles, pero siempre el problema que frena, que tranca eso es la ruta, ¿verdad? Sí, señor. No es una ruta de todo tiempo, uno va y puede estropear el vehículo, se queda empantanado. Es una ruta que permanentemente trabajamos también para su reacondicionamiento, para poner a punto, hacemos lo que podemos con nuestras máquinas, pero después de una pequeña lluvia eso se estropea todo y tenemos cientos de kilómetros de rutas no pavimentadas en nuestro departamento, pero esto va a venir realmente a desarrollar y va a ser una oportunidad para que paraguayos y extranjeros conozcan este lugar, va a abrir una serie de abanicos de posibilidades, se va a invertir en el rubro hotelero, van a haber restaurantes y también por supuesto la gran inyección económica que va a traer para nuestro departamento, ¿verdad? Visitar Humaitá ya no va a ser como era antes, como es ahora, y eso va a venir a desarrollar también otros sectores como la trinchera de Curupaytí, el campo de batalla Tuyutí, que realmente tenemos que decir, están muchas veces abandonados por falta de recursos. Nosotros también podemos ir a intervenir nomás en el tema de poder tocar nomás una obra como la ruina de Humaitá, Claro. o el cuartel de López, que ahora está en la agenda también de poder restaurar, que estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Cultura. Estamos trabajando en poder recrear en Humaitá lo que era la batería de Londres, Sí. ¿verdad? Ahí José te va a explicar lo que era, brevemente preguntarle por lo que era la batería de Sí, Londres, sí, una sí. serie de cañones con unas murallas de ladrillo bien grueso, donde estaba como para no permitir el paso, ¿verdad?, de barcos aliados. Entonces eso se destruyó, eso no existe ni vestigio ahí, eso queremos volver a recrear, queremos construir. Estamos trabajando con la Secretaría Nacional de Turismo, de Cultura, y vamos a dotar de más infraestructura, por supuesto, nosotros, la parte pública también, a Humaitá y a estos otros sitios históricos para que realmente sea un destino atractivo para los turistas y especialmente para este turismo histórico que tenemos en Ñembucú. Aparte de lo que hablas y del tema agrícola, ganadero, gobernador, ¿qué otros tipos de industrias están buscando ustedes que puedan tener interés en la zona, en los recursos que tiene la zona? ¿Qué otro tipo de inversiones están buscando acá? Así que sector están dirigiendo ustedes la mira. Bueno, realmente estamos teniendo visitas de varios empresarios de varios rubros. Hay una empresa también europea que creo que compró de un banco una propiedad importante en la zona de Humaitá. Están queriendo hacer una fábrica, creo que de producción de amoníaco, si mal no recuerdo. Pero hay muchas industrias, empresas que están viniendo al departamento de Ñembucú. La semana pasada me presentaban un proyecto, una empresa argentina que produce cloro y que está queriendo venir justamente por la situación también que está atravesando la República Argentina. Ellos ven la estabilidad que está teniendo la República del Paraguay en materia económica, entonces están viniendo, ¿verdad? Y nosotros tratamos de acompañar las inversiones que quieran hacer, estamos con varias empresas que quieren instalarse para el tema de maquila. Acá tenemos dos puertos, uno público, uno privado, se está construyendo otro puerto privado. Entonces los atractivos que tiene el departamento de Ñembucú están siendo también atraídos inversionistas que no somos delicados en los rubros, pero sí queremos realmente que miren al departamento de Ñembucú como un lugar donde van a poder invertir
capital, tanto nacional como extranjero, y estamos abiertos nosotros para recibirle, atenderle, por supuesto con todas las instituciones, ayudamos a hacer consulta previa con la ANDE, y tenemos también infraestructura que podemos ofrecer, inmuebles municipales, estamos trabajando con los intendentes, o sea que Ñembucú yo creo que después de estos anuncios va a aún ser más atractivo para la inversión de grandes industrias que pueda venir hacia acá. Por último, materia de salud, inversión en salud. Mira, Jorge, inauguramos un hospital que no tiene absolutamente nada que envidiar a los mejores centros privados de la capital del país, ¿verdad? Un hospital de primer nivel, con equipamiento de primer nivel, sala de terapia intensiva, quirófano, un sistema de oxígeno en todas las habitaciones, triplicamos la cantidad de camas, ¿verdad? Las camas, todo de primer nivel, ¿verdad? Sofisticado, de última generación, los aparatos que pudimos adquirir, que adquirió la entidad nacional y Ancianetá para el equipamiento son realmente muy lindos. Tenemos incubadora para terapia intensiva, o sea que es un hospital que realmente, si ven, se van a sorprender, porque es un esfuerzo de varias instituciones. La gobernación construyó íntegramente el hospital con todos, digamos, los servicios de oxígeno, generadores. La entidad binacional de Ancianetá pudo equipar, tenemos salas de parto, tenemos quirófanos con equipo de última generación, y realmente es algo que nosotros invertimos, porque siempre queda nuevamente a cargo del Ministerio de Salud. Por eso que coincidimos para poder trabajar en equipo, porque nosotros vamos a hacer el hospital, podemos construir, pero es el Ministerio de Salud el que tiene que atender los rubros para la contratación de médicos, y eso que formaba parte, digamos, cotidiana del ñembuqueño, de tener que cruzar el río en busca de restablecer su salud, va a pasar a la historia con este nuevo gran hospital materno infantil que tenemos, y varias especialidades más que se van a ir habilitando. Donde tenemos acá, vamos a tener banco de sangre, vamos a tener un hospital día, un pabellón oncológico, vamos a tener realmente muchísimas más especialidades, oftalmología que no tenemos, varios médicos que van a ir siendo contratados por el ministerio para poder aprovechar esta infraestructura de primer nivel que hoy cuenta la ciudad de Pilar y que ya está al servicio de toda la población. Esto, por último, tenemos que sumar todas las unidades de salud familiar que está construyendo la gobernación. El año pasado construimos 14 unidades de salud familiar, todo en la mano también del Ministerio de Salud Pública. Estamos trabajando muy bien con la doctora María Teresa Barán y con todo el equipo que tenemos acá en el departamento de Ñembucú. A partir de este miércoles que pasó, la historia de salud pública cambió en el departamento de Ñembucú para bien. Sí, señor. Perfecto. Te Gracias, gobernador. Te agradezco, gobernador, y también, Pipo, mejoraron muchísimo. Gracias. En materia de gastronomía. Se come muy bien ahí en tu departamento, gobernador, ¿eh? Sí, se come bien y barato. Están invitados a venir ahí, Pipo, venir hacia Pilar. Tengo que ir a conocer Pilar, no me fui nunca todavía. Vení, te esperamos. Vamos a hacer un programa acá en Pilar y vamos a mostrarle realmente todo lo lindo que está hoy atravesando el departamento. Podemos hacer un viernes el repasador desde Pilar en vivo. Otro programa. No, podemos hacer el repasador. Este es muy serio, una cosa más divertida. Bueno. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor Fornerón, gobernador del departamento de Ñembucú. Bueno, y el calorcito ya nos hace... Vamos a una pausa, ¿sí? Sí. El calorcito ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Vas a hacer posible tus próximas vacaciones con cuotas de 35.000 guaraníes por millón. Así como escuchaste, 35.000 guaraníes por millón. Solicita tu préstamo llamando al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Vas a, cuando quieras, estamos... Tercer bloque en Carao Cruz, estamos por Canal 13 por Unicanal y está con nosotros José Ocampos, que es presidente de Capasa, pero hoy le invitamos en su condición de analista político, historiador también. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, querido Jorge, querido Pipo, un placer estar aquí en el programa una vez más. Antes de ir al tema principal, ¿puedo arrancar con mi arquelería? No mi arquelería, mis temas que me apasionan.
¿Eh? No sé. No, espera. Pregúntenme a mí. Le conté al gobernador, estuvimos con unos amigos Ajá. y con un padre Julián de la Morena, un cura español que estuvo 2 años en nuestro país, se enamoró del Paraguay y ahora volvió a España de vuelta por otras misiones. Se enamoró del Paraguay y la historia del Paraguay. Le llevé a Piribebú y le llevé a varios lugares y el fin de semana antepasado estuvimos con un grupo de amigos por Humaitá, Paso de Patria. Y hablamos con la gente allí en la zona y el valor histórico, José, lo que hay en ese lugar. Y que nos decía el gobernador, con este anuncio que se hizo la semana pasada, día de gobierno, tuvo el presidente Peña, el vicepresidente, la ministra Claudia Centurión, lo de la inversión en materia de infraestructura yo creo que le va a dar otra dinámica y la necesidad de que los paraguayos valoremos y entendamos lo que significó Humaitá, lo que significó Tuyutí, Curupaytú, toda esa zona de valor histórico que hoy me parece que nosotros no dimensionamos lo que eso fue en su momento, en la época de la Guerra Grande, José. Claro, sobre todo estamos a menos de una semana del Día de los Héroes, del 1 de marzo. Y es clave lo que decís porque el 70% de los territorios sagrados de la Guerra de la Triple Alianza se desarrolla en ese departamento, en ese cuadrilátero. La campaña más larga de la Guerra de la Triple Alianza es la campaña de Humaitá. 8 meses, ¿verdad? No, ¿Más? casi 3 años, dos años y medio. Sí. Casi 3 años. Se desarrolla la batalla más grande del hemisferio occidental, que fue la batalla de Tuyutí. 52.000 aliados contra 24.000 paraguayos. La toma de la fortaleza de Humaitá, que tenía 199 bocas de cañones, donde, como dijo el querido gobernador, colocaron y ahí se produce, lo que muy poca gente sabe es, ahí escribe el héroe máximo del Brasil, nada menos que el duque de Caxias, el famoso despacho privado al emperador don Pedro II, cuartel general, dice, de Tuyucué, en guerra con el Paraguay, dirigido a su majestad imperial don Pedro II de Alcántara, y dice: luego de besar la mano de su majestad imperial, paso a dar el parte. Y ahí dice el párrafo que es el homenaje más grande al soldado paraguayo. Todos los encuentros, todos los combates desde Coimbra hasta Tuyutí muestran y demuestran que la ferocidad del soldado paraguayo no reconoce igual en el mundo. El empleo del oro, o sea, la coima, el empleo del oro es inútil con los paraguayos desde que están bajo la mirada frenética de López. El punto es que es tan difícil de explicar en palabras que voy a un ejemplo. Buscan con frenético interés la oportunidad de intercambiar su vida por una o más de sus enemigos y no pierden el sentido del humor aún en el momento más álgido de la lucha. Todo esto nos lleva a que todos los elementos que podamos contar, incontables en elementos, sean imposibles de medir para terminar con esta guerra. Todo paraguayo que pueda pararse sobre 2 piernas es un enemigo. Por eso es que tenemos que convertir en humo y polvo a toda esta población. Es paradójicamente la realidad una guerra y también el homenaje más grande al soldado paraguayo. Y por último, acotando lo que decía en Humaitá, y con esto no quiero dar una información también precisa, pero si te fijaste bien ahí, nosotros reclamamos el cañón del Cristiano. Yo lo decía, está en Brasil. Bueno, pero nosotros tenemos aquí un cañón imperial Brasileño que está en el museo. que claro, tiene el escudo de la casa Braganza. Tiene uno de los cañones más grandes de la historia del Brasil, que ha de tener más que todo este estudio de largo y de ancho. Yo lo que justamente con eso te digo, no quiero yo que hagan un intercambio que ahora, pero tiene el escudo real de la casa Braganza. Sí, es Eso verdad. yo no sabía. Yo siempre decía, ¿por qué allí. no reclamamos el cañón? El cañón cristiano, sí. Arriba del museo y me da una rabia, está ahí en un patio, ¿verdad? Varios cañones tienen ellos. Sí. Y tienen también el portón real del fuerte de San Carlos del APA, que cuando se cerraba formaba el escudo español, la familia real español de Castilla y León, cuando se cerraba. Hoy es la entrada de una estancia privada en Brasil, en Mato Grosso do Sul, porque pasaron en una noche, desarmaron, así mismo ya.
Me contaba allí una de las guías, la señora Vicenta Miranda, que le dio mucha pena allí en la trinchera de Curupactí. Se fueron los famosos buscadores, aventureros que están por allí, y montaron una letrina en medio de la trinchera. Ella misma dice, yo me fui, destruí eso, pues me pareció una ofensa terrible. También te da la pauta la necesidad de concentrarnos, de invertir, de valorar. Por eso yo te decía, tema de infraestructura allí con la ruta, la instalación ya de un parque. Claro, atractivos turísticos, etcétera, etcétera, vamos a entender, pues estamos hablando esa fue una batalla clave, ¿verdad? Por la condición en que estábamos nosotros y cómo estaban las fuerzas aliadas, ¿verdad? Ahí termina el ejército paraguayo, casi el 70%, 80% de la población paraguaya perece ahí. Ahí es en donde el mariscal Francisco Solano López pronuncia su famoso juramento en el Cabildo de Pilar, que está ahí frente a la iglesia, y dice, esta bandera caerá de mis manos en mi última batalla, en mi última trinchera. Lo dice antes de empezar la guerra. Y ahí se mide también la coherencia. Porque como diría Arturo Bray en su obra cumbre, López, soldado de la gloria del infortunio, le hace muchas críticas estratégicas y tácticas, pero al final lo rescata y dice, pero fue coherente y murió con el último de sus soldados, tal cual era su promesa. Entonces, y sobre todo esto ya lo digo, ya como paraguayo y emulando también los casos de Israel que tienen tanto respeto acerca de la historia, pero como marcación espiritual eterna. Para tener nosotros el derecho de ver flamear independiente nuestra bandera, más de 1 millón de paraguayos sangraron por ella. Eso nunca tenemos que olvidar. Por eso, cuando visitamos esos lugares, tenemos que ir con un perfil místico, con un perfil casi religioso. Es como visitar, disculpen la comparación, el Museo del Holocausto en Israel. Fue un holocausto nacional. El 90% de la población paraguaya cae ahí. En ese marco tenemos que ir a visitar esos sitios. Y todo se puede hacer a pie. Porque yo te decía hace rato creo que los 9 meses, pero por la resistencia de los soldados que estaban en Humaitá una vez que eso fue prácticamente cercado. Y ellos resistieron allí hasta que da la orden López para la retirada, ¿verdad? A eso me refería. Todos pensaban de que no iban a aguantar y resistieron ¿cuánto tiempo? Sin provista, sin nada. Y aguantaron y se quedaron ahí muchísimo tiempo. El lugar de la batalla más grande en donde está estudiado hasta el día de hoy, viene a ser como las Termópilas realmente, donde una fuerza tan pequeña logra hacer un daño tan grande al ejército aliado. Menos de 100 bajas en el ejército de paraguayo y 12.000 muertos del caso de los aliados, lo que fue la batalla de Curupactí el 22 de septiembre de 1866, en donde la artillería de la Armada Imperial al mando de Tamandaré y del general Mayet hace una blande de más de 12 horas de artillería sobre la banda y creyendo que iba ya a pasearse, que ablandó la situación, hace un ataque realmente. El mando sale de Mitre y pasa al Brasil, al Duque de Caixía. Hasta ese día era Mitre y pasa a Brasil. Sí. Ya una contradicción entre los aliados. Pero es un sitio histórico para mí y tengo un temor, te quiero decir ahí, Jorge, tengo un temor porque la infraestructura debe ser respetando como es toda la ruta de Santiago de Compostela, respetando también el espíritu, digamos, arquitectónico del lugar místico, porque no quiero hacer comparaciones grandes, pero yo no quiero que eso se convierta en un bonanza, ropa ciclista, aquí señor, claro. Aquí tiene usted su ropa de lencería, que puede pasar también acá, entra otro tipo y que tiene su valor también que permanezca así. Tiene su valor porque uno lo hace a pie, lo puede hacer a caballo, tiene su valor. Yo tengo en ese sentido un temor. Y por otro lado, en materia turística, yo siempre se lo dije eso al gobernador y a toda la autoridad. Lastimosamente aquí, otra hubiese sido el criterio si el departamento de Ñembucú explotaba eso. ¿Por qué? Porque es el territorio sagrado no solo del Paraguay, es el territorio sagrado de los grandes héroes nacionales de 4 países. Ahí fue el cuartel general, de ahí murió Dominguito Sarmiento, por ejemplo. Fue el cuartel general de Mitre, el cuartel general de León Palleja y de Venancio Flores, el cuartel general del Duque de Caixía, el Caxias do Sur, miles de ciudades. Hoy es el patrono. ¿A quién le dedicó su triunfo Bolsonaro cuando ganó? A mi héroe máximo, el Duque de Caixía. ¿Cómo se llaman todos los submarinos? Tienen toda la batalla de la guerra de la Triple A. Que haya sido una canallada lo es, pero ellos lo consideran. Entonces,
está, y lo describe George Thompson, está intacto el cuartel general del Duque de Caicía. ¿Cómo nosotros, si ya te digo una estupidez que lo puede considerar, pero para mí tiene sentido? ¿Por qué nosotros no levantamos las cosas brasileñas y los concentramos ahí y que ya nos liquidaron, le cobramos a ellos bien caro porque vengan a quitarse fotos en el cuartel general del Duque de Caicía, na guerra do Paraguay? Pero vos sabés que hay movimientos de brasileños que nos Sí, contaban yo sé permanentemente, que todo y lo que el reclamo que ellos hacen es el problema de infraestructura. Pero así como decís, Permanentemente. bien planificado, ¿verdad? No invasivo, bien planificado. Bien planificado. Ese sería lo ideal. Bueno, Pipo, vamos volvamos al siglo XXI y a un poco la política, José, como analista político. Todo este efecto boomerang que ha tenido el intento torpe, yo creo, de un sector, yo le llamo la prensa abdista, le llamamos la prensa abdista, de querer instalar una cuestión con el asesinato de la Lobome, los chats, se ha dado vuelta completamente, se ha puesto patas para arriba, hoy prácticamente lo han hecho desaparecer esos tapas, porque se involucran más ellos que este sector. ¿Cómo ves vos esa cuestión? ¿Crees que esto al final terminó perjudicándole más a los que iniciaron que a los que fueron los que tenían que ser las víctimas? Y tiraron al ventilador, como se dice, no, el que juega con barro tiene que estar preparado para ensuciarse. Pero aquí yo quiero dividir este tema en dos partes. En primer lugar, creo yo, desde el punto de vista también de la política, constituye, como toda democracia, esto una oportunidad perfectible de ir madurando políticamente acerca de la transparencia de las instituciones. Da oportunidad a que otras figuras no contaminadas tengan mayor espacio dentro de los partidos, de las asociaciones políticas. En segundo lugar, la conformación de los miembros de una institución tienen claro rasgo político, por supuesto, que son las autoridades. En los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia está nominada por el presidente, que pasa primero por los filtros del Congreso en forma directa, y así en Argentina y Brasil. O sea, no es un elemento que nace a partir del cielo y cae como una lluvia de verano, vamos a decir. Nace la clase política. Segundo lugar, lo que sí me parece, jurídicamente hablando, y lo digo también como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, me parece tan o más grave que un magistrado rompa adrede la cadena de custodia sobre un elemento fundamental de un proceso penal. Elemento base, es la piedra fundamental, la piedra filosofal sobre la que se va a sustentar el proceso penal. Que rompa la cadena, anule la prueba con un fin de vedetismo periodístico, barato político para afectar a un movimiento. Eso a mí me parece lo más grave de esta situación. Reitero, políticamente hablando, estamos realmente contentos, contribuye a la que todas las entidades sean saneadas. Ahora, desde el punto de vista jurídico, lo que ha cometido este magistrado, presentado hoy como la verdad filosofal dentro del campo del derecho, es una locura. Esto es inadmisible, y tanto el Poder Judicial como el jurado de enjuiciamiento debe intervenir. Y sobre todo porque se quiere relativizar. Y dijiste algo que me parece fundamental. Hay cuestiones conceptuales que no puedes relativizar, que tiene que ver con una cuestión, el hecho sagrado que es la prueba. Y hoy esto se ha vulnerado, independientemente a que lo que posteriormente se encontró también sea un escándalo. Pero no se puede justificar la denuncia de hechos punibles cometiendo otro delito. Eso es lo que no se puede justificar. En todo caso está en igualdad de condiciones. Yo no puedo decir sí, pero lo que se filtró es mucho más grande o más grave de lo que en realidad hizo, no, claro, o sea, hizo el legal. famoso fin justifica los medios, pero entonces vamos a volver nomás a los métodos de la tortura, o vamos a volver a los métodos de la, no sé, tenemos un tipo que creemos que es culpable, vamos a picanearle hasta que confiese. Si lo importante es el resultado y no importa cómo se obtengan las pruebas y no hay garantías constitucionales que están expresamente establecidas, y no vamos a respetar eso porque resulta que hemos decidido
en una turba o en una mayoría coyuntural puede darse violar la Constitución o que las pruebas son más importantes y dejemos de lado por esta vez. En este país hemos cometido ese error varias veces en este periodo de estos 35 años. Hemos mirado hacia otro lado porque nos convenía. Un día nos convenía que nos gane Argaña, otro día nos convenía que nos gane Lenín Oviedo, otro día nos convenía que este sector sea perjudicado y este no, otro día nos convenía que la embajada americana nos ponga la bota encima, otro día no nos convenía. Entonces, bajo esa cuestión, ahí se pierde la república, se pierde todo, se pierde el concepto, se va todo al cuerno, porque desde el momento en que vos una vez permitís la violación de las leyes y de la Constitución, ¿para qué querés? ¿Cómo pretendés recuperar eso? Aquí en primer lugar, lo claro del tema es de que independientemente de la situación muy lamentable de la muerte del diputado Lalo Gómez, es que él entró al Congreso por una chapa y por un movimiento afín a la concertación del cambio en la administración anterior. Dos, lo único claro es que aportó $1 millón justamente para la chapa de la concertación del cambio interna dentro del partido. Confesado por él. Colorado. Ahora, tres, lo que realmente efectúa esto es que también el sistema mediático comunicacional como tal está dentro de un periodo finito de decaimiento. El sujeto comunicacional que toma un hecho, le da forma y lo presenta a la sociedad. Y en ese sentido, es lo que hablábamos también anteriormente con Jorge, no es de extrañar hoy que los influencers, que digamos ciertos sistemas, terminaron las vacas sagradas en el periodismo porque se ve un sesgo muy manifiesto hacia un sector y el disimulo hacia otro sobre el mismo hecho. Y tratan de construir una especie de tormenta perfecta sobre un punto, llamándose a un equipo desde las radios, repitiendo sus diarios y repitiendo los canales de televisión. Y lo que hemos visto, y para mí mucho más grave que esto, porque esto en realidad para mí constituyó una especie de elemento de distracción del peor escándalo de la historia mediática de la prensa nacional e internacional, sobre todo latinoamericana. La colonización por dinero de la compra del pensamiento de periodistas que por dinero entregaban a su propio país a la administración de una línea que le bajaba a la embajada en forma ideológica. Entonces, ahora entendemos por qué de la opinión sobrecargada en distintos puntos, el aborto, la homosexualización de los niños, la pedofilia, la eutanasia y apoyar lo que dice la Unión Europea era sagrado, lo que dice la embajada. A mí me llegaron a marcar, vos nunca vas a llegar a nada porque estás marcado por la embajada americana y ellos ya te ponen el nombre para cualquier concurso. Yo lo sabía y yo siempre les dije, pero nos entregamos como cristianos a esta misión y yo estoy seguro que ustedes también por mantener esta posición con coraje y hoy finalmente el tiempo nos da la razón. 6.200 periodistas en América Latina. Y eso sí, Pipo y Jorge, es sumamente grave, porque ¿qué es lo que se dice de la profesión? Ustedes pueden tener sus ingresos a partir de los mandantes de las empresas que trabajan, pero que esa opinión esté condicionada por una potencia extranjera para que por dinero ustedes entreguen la soberanía de su país cultural y contra con su constitución, a cambio el dinero que les pasa es peor que anteriormente, eso se llamaba legionario. Y hay que denunciarlo y discúlpenme, hay que apuntarles también con un dedo porque tienen que ser también ellos probar de su propia medicina a través de los escraches ciudadanos. La prensa pues tiene hoy una especie de monopolio en el escrache y gracias a Dios hoy terminaron las vacas sagradas en el periodismo, aquellos que tenían el poder, los veraces como en Grecia, de decir lo que dicen es la verdad y por lo que están por debajo de eso ya no existen. Hoy una influencer tiene mucho más impacto que canales y estudios de televisión juntos. Entonces, celebramos eso realmente de que se haya democratizado y entendemos por qué también tanto querían aplicar la censura en este tema. Pero se dio como un fenómeno global, ¿verdad? Hoy lo vemos en todo el mundo. O sea, hoy lo vemos baja de Estados Unidos, como vos decís, nos da la razón el tiempo, baja de Estados Unidos, pero se esparce por el mundo y vemos que en todos lados salta la perdiz y que en todos lados estaba pasando lo mismo. Y decimos, bueno, nosotros tuvimos la suerte
de que nuestro electorado se dio cuenta antes que los electorados de otros países que sí cayeron, de países a lo mejor que se consideran mucho más avanzados que nosotros y cayeron en esas trampas, en el engaño del progresismo, ¿verdad? Y se comieron el anzuelo. Y nosotros acá, pese a tener una masa mayoritaria, poderosísima, desde el gobierno, con la estructura del Estado, con la embajada americana, con la persecución del gobierno americano, igual el pueblo paraguayo otra vez volvió a decir, no, a mí no me va a imponer nadie una agenda extranjera y me molesta más aún que me lo quieras imponer. Eso es llamativo, José. O sea, no todos los países, no son muchos los países que pudieron hacer eso. Paraguay es el único. Y yo tengo una aplicación de una causa. Los elementos de lo que justamente pasamos tiene que ver con el proceso histórico. Tiene que ver con el proceso de regeneración nacional, de la garra guaraní recuperada en la guerra del Chaco. Tiene la noche antes que se recordaba la batalla de Costañú. Está demasiado arraigado el sector del 13 Tuyutí, de Emiliano Fernández. ¿Qué es lo que la teoría woke en nuestro país siempre buscó decodificar? ¿Por qué se prohibió el canto del himno nacional? ¿Por qué se quita la materia de historia del Paraguay? ¿Por qué se prohíben las banderas partidarias históricas en los actos de la concertación? ¿Por qué no se iza más la bandera? ¿Por qué no se hace más el juramento a la bandera? Porque hay una palabra clave, la eliminación del elemento arraigo a la tierra, a la cultura y a la historia. Y tuvieron 40 años de arco libre para deconstruir eso. Pero por más dinero que vino de la embajada americana o de George Soros, el pueblo en el interior todavía se emociona al escuchar 13 Tuyutí. Corre por sus venas eso. Y no hubo tiempo y eso se reaccionó. Sobre todo cuando quisieron entrar groseramente con los niños. El virus woke destruyó la izquierda a nivel mundial con la colonización globalista de la izquierda. Es lo que dice Bernie Sanders. El virus woke globalista no tiene nada que ver con los derechos sociales del socialismo puro. Abandonó a la clase media trabajadora y se lanzó a una teoría woke que tiene que ver con los niños, con la eutanasia y con la pedofilia. Y acá a nivel local, ya que mencionaste el tema de los medios de comunicación, a propósito de esto que pretendieron instalar en estas 2 semanas con el tema de los chats y de identificar o responsabilizar solamente a un sector político interno otra vez, ¿verdad? La irrupción de nuevos jugadores en los medios de comunicación. En estos 36 años de democracia teníamos prácticamente 2 grupos empresariales que marcaban la línea de lo que era verdad. Y no había un sector que salía a responderle, ni siquiera luego a responderle, sino a mostrarte la otra parte de la historia que ellos no te contaban. Y hoy tenés un ejemplo bien concreto acá, lo que sucedió en estas 2 semanas con el tema de los chats. Una filtración que hace un juez de manera sesgada y se instala de que los afectados corresponden o pertenecen solamente a un sector político. Hoy tenés otros actores dentro de la prensa que te muestra la otra parte que nosotros decíamos, estos son los mensajes o estos son los chats que la prensa abdista ocultó y que no te va a mostrar. Y aparecen mensajes y conversaciones mucho más graves incluso, porque le afecta a un presidente de la República en una situación de sumisión total a un empresario que era aportante y financista y cuyo origen del dinero era como mínimo turbio. Y ellos tenían la información de que el origen de ese dinero provenía ¿de dónde? Del narcotráfico. Eso dice en el informe de inteligencia financiera, dice nombre y apellido, dice Luis Carlos da Rocha alias Cabeza Branca. No lo decimos nosotros, está en el informe de inteligencia financiera. Pero esa parte ellos no te contaron. Y hoy decidieron desagendar el tema porque saben que otros medios, entre ellos nosotros, hemos accedido a la totalidad de la información del contenido del teléfono celular de Lalo Gómez. Ya ellos ya no tienen el monopolio de la información en ese sentido. Para poder aplicar el sesgo, ¿verdad? Claro. Entonces hoy desagendaron ellos y en teoría ya no es importante. ¿Por qué? Porque les afecta incluso a uno de sus defendidos.
Pero- un sector por lo menos que es el abdismo, ¿verdad? Claro, pero digamos que ellos festejan porque hay un daño colateral ya que asume, digamos, el resultado que es la salida de un diputado y ya causaron el desgaste solicitado. Pero ahí dijiste vos un elemento clave central que a mí me gustaría ver, la comunicación social como un principio de derecho humano. Y lo que ha ocurrido aquí es desacralizar, bajar, vamos a decir, a las vacas sagradas de su pedestal. Terminemos con ese estereotipo de políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas que lo que buscan es intermediar entre la información y los hechos acontecidos y la ciudadanía. No, son grupos económicos que utilizan la comunicación social para extorsionar la realización de obras públicas y que mandan a sus pitbull con esa misión específica. O sea, no se trata aquí de políticos malos versus periodistas buenos que están, no, son grupos poderosos económicos que tenían el monopolio de la ejecución de las principales obras del Estado y que así se manejaron durante 40 años con arco libre y que ahora, como han sido confrontados, podemos ver, entonces ese criterio de extorsión ya no lo pueden imponer muy alegremente y ahí tenemos por qué los fondos estaban en determinados bancos del IPS, por qué habían operaciones incluso de la FIFA. Ahí habría que preguntarles también, no es que yo no me quiero meter dentro del área de la prensa, pero a los propios periodistas de los medios que le pregunten a sus propios periodistas que están ahí, vos que sos tan filosa, ¿por qué nunca preguntaste acerca de los fondos de Cabeza Branca? ¿Por qué nunca preguntaste por qué los fondos solamente? ¿Por qué solamente cuando? ¿Por qué nunca vieron nada anteriormente? Entonces vamos a entrar dentro ya del rapiñaje, vamos a decir, de colegas que no lo empezaron ustedes, sino que ya empezaron los otros. Salen prácticamente de cacería humana en contra de los propios colegas, sin Dios, ni patria, ni bandera, absolutamente por la carroña. Pero para cerrar este punto, yo festejo, evidentemente, que se haya democratizado la utilización de la prensa y hoy que podamos confrontar eso con distintos puntos de vista a través de los medios comunicacionales. El estándar hoy de la prensa tradicional estándar está camino a la extinción. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Por último, y cerramos, ¿te diste cuenta, José, la semana pasada la reunión, la cumbre de poderes? En el siguiente bloque vamos a hablar con dos abogados. En esta cumbre de poderes, el tenor de la crítica de reunión de amigos, todos reunidos que pertenecen a un mismo sector, reunión de cartistas, etcétera, etcétera, el tenor de la crítica. Nosotros hablamos la semana pasada con el Contralor General de la República, con Camilo Benítez, y él dice, rescato el punto 7, de los 7 aspectos que ellos consideraron anunciar y que lo hizo el presidente Santiago Peña. ¿Y qué dice ese punto 7? Rescata lo que está en el artículo 28 de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se elaboró en noviembre del 2023. ¿Por qué no se implementó eso? ¿Y por qué no se visibilizó? Nadie visibilizó una cuestión como esa. ¿Y qué establece ese artículo 28? Jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ni un juez, ni un integrante del jurado puede tener una comunicación privada con un juez, con un fiscal que esté sometido o investigado dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Todo se tiene que hacer de manera pública. Y vos decís, ¿eso va a solucionar el problema? Yo no sé si va a solucionar el problema, pero es un paso. Porque si no, venimos hablando desde hace cuánto tiempo de que esto es cíclico. Esto es cíclico. Se repite cada tanto estos escándalos. Y ahí tenés una herramienta objetiva y concreta, sin antes hablar de lo que habíamos debatido en otros programas acá, lo de la reforma a la Constitución Nacional, que ahí me parece que no va a haber consenso. Pero si todos estamos preocupados en serio del sometimiento
de la justicia, no solamente a la clase política, sino a otros factores externos, a los poderes fácticos, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto que se puede rescatar y que está en el punto 7. Pero nadie hoy, ni los medios ni los actores políticos, hablan de la necesidad de reglamentar eso, que el jurado reglamente y que los integrantes del jurado no le puedan recibir en privado a nadie, ni conversar en privado con nadie. Todo se tiene que hacer vía institucional de manera pública. Es un paso, me parece importante, José. Claro, dentro de los procesos civiles, cuando uno va a pedir audiencia con un magistrado, te dicen, no, llamala a tu contraparte y vamos a reunirnos acá con todo. Eso es básico y pasa aquí en Estados Unidos, sobre todas las cosas, cuando un juez va a hablar con uno, el abogado de la parte, le llama sí o sí a la parte adversa, incluso a la fiscalía. Ahora, lo simpático es que en esta cumbre de poderes decían todos de un mismo equipo, pero si es que ganaron democráticamente y ocupan esos lugares, ¿qué culpa tiene el presidente del Senado, el presidente de la Cámara? Algunos, pero realmente era una verdad, no una verdad media, era una mentira a medias, porque ni el fiscal general del Estado, claro, ni el contralor, ni el presidente de la Corte. El presidente de la Corte fueron nombrados por este gobierno, claro, o sea, ni por este equipo. Entonces, sí, estaba el presidente de un lado. Lógico, el presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados son del mismo poder equipo político. ¿Por qué? Porque tienen mayoría, porque la democracia así lo decide, ¿verdad? Entonces, es estúpido plantear ese tipo de cosas, ¿verdad? Simplemente vamos a sacarle importancia, porque lo que nosotros queremos no es ni siquiera plantear una solución. Copamiento y quincho. Nosotros queremos romper todo. Queremos romper todo, nosotros queremos destruir, reinar sobre los escombros. Y eso es lo que a mí me preocupa, que no hay una propuesta. No. O sea, no es esto está mal y esto es lo que tenemos que hacer. O esta es nuestra idea, pero no hay una propuesta. Hace 20 años no hay una propuesta, o 30 años no hay una propuesta diferente. Entonces, ¿por qué se vuelven locos porque gana el Partido Colorado? Porque con el Partido Colorado, mientras vos vas por otro lado prometiendo que le vas a matar a todos los colorados cuando llegue al poder y vamos a acabar a cortar las manos y destapar las ollas, pero no propones nada. El otro está diciendo, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal esto, vamos a hacer lo otro. Entonces la gente quiere escuchar propuestas y no se dieron cuenta, o yo no sé si tiene un problema genético, le falta un chip, algo, para darse cuenta de que la propuesta, vamos a ir contra esto, no vende. La propuesta es, ¿qué me ofreces vos? Y en este caso también, ¿qué me ofreces? Bueno, ¿no te gusta el sistema de elección de jueces? ¿Qué me ofreces vos? No sé, pero esto tanto, hay que ir todos presos, tienen que ir los otros. Nosotros no. Y el mejor ejemplo de lo que dijiste es que tenemos que analizarlo alguna vez en forma tercera, objetiva, observador, es ¿por qué gana Fernando Lugo? ¿Por qué tantos votos colorados? Justamente por lo que dijiste. La oposición en el Paraguay actualmente hace varias décadas, hoy actualmente tiene solamente dos argumentos. Cuando, si es de la vieja confiable que decís, cuando no tienen copamiento, quincho. No sabes qué decir, no sé, pero perdón, te despertaste, copamiento, quincho, copamiento, quincho. Entonces, aquí justamente Charlie Duarte, uno de los que fue sancionado por la Embajada de los Estados Unidos, acaba de levantársele su sanción. Yo puedo entonces suponer, subjetivamente hablando, se viene. ¿Qué van a decir? Que la Casa Blanca estaba en el quincho. Ahí tenemos que ir adelantándonos con qué van a jugar. Y con respecto a lo que decís, mientras un sector solamente tiene el argumento, la palabra acopamiento y quincho, con una mirada de un odio terrible y visceral, porque algunas veces no pueden ni balbucear palabras de tanto odio que tienen, y la gente ve eso, ¿verdad? Y no compra, ve por un lado. No solamente que nuestro país ha alcanzado, por ejemplo, los viajes del presidente de la República. Paraguay, una calificadora grado de inversión. Cuando todo el sector mediático comunicacional, el 90%, más toda la oposición trabajando mañana, tarde y noche para que se levante eso, la segunda calificadora más grande del Paraguay, del mundo, vuelve a dar nuevamente la confirmación del grado de inversión. El presidente del Banco Mundial confirma una cumbre acá en el Paraguay. El secretario de Estado, como nunca en la historia, manifiesta un acercamiento enorme con el presidente de la República del Paraguay. Cuando un miembro paraguayo llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el canciller del Paraguay está por ser el primer paraguayo o ocupar el máximo cargo en un organismo supranacional que ningún paraguayo en la historia ha llegado,
resulta que eso parece que es un luto nacional por parte de otro sector que está tratando, rezando de que eso no ocurra. Cuando se propone, evidentemente, el ADNI tiene casi 1.000 millones de recaudación. Cuando se van a construir 6 hospitales, podemos hablar incluso de los procesos burocráticos, son los trenes de cercanía, los 6 hospitales, más las cosas, hay política de Estado. Y en el fondo eso es lo que la gente siente. Y no si Katia va a jurar o no y su tercer urgimiento. Entonces el viento que puede hacer un sector político y económico que se ha desprendido de la obra de gobierno no tienen que ver con la prioridad en Guairá, en Cazapá, en Villaú, en Ñembucú, como habló el señor gobernador, porque este microclima que se trata de crear se ha divorciado, ha perdido conexión con la realidad social, salir de nuestra burbuja de Asunción para entender un contexto social. Y aún te digo Asunción, porque si vos me decís históricamente, en la última elección de diputados, de 7 diputados, 5 son de la ANR y 2 son apenitas de la oposición, un resto, quiere decir que no es un problema ni de Asunción, es un problema de una burbuja, de un sector social, digamos, allá aislado en su mundo. Claro, claro. Por eso es que productos, por ejemplo, como el repasador causa tanto escozor, tienen intimaciones, vemos incluso que miembros del Poder Legislativo están planteando acciones porque tiene mucho más llegada que el ejercicio del periodismo estándar y tradicional. Te permite descomprimido decir mucho más cosas con mucho más llegada en el lenguaje que la gente habla y no en poses doctorales. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a usted, Pipo, a Jorge y siempre a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa, pero antes Bristol con ofertas en aires acondicionados desde solo 199.000 guaraníes. Además contás con instalación gratuita, más un pack de 12 latas de regalo hasta agotar stock. Acércate a una de las 90 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuarto bloque en Canal Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal Tipo. Bueno, aquí seguimos, vamos a hablar un poco de una de las cosas que hablábamos, ¿verdad? El tema de qué hacer para mejorar el sistema De justicia. judicial, de justicia en este país. Y nos faltaba un poco, creo que hablar con los abogados, ¿verdad? Que son, a veces son víctimas, a veces son victimarios, a veces son parte del todo, pero son los que lidian día a día con ese sistema y conocen ese sistema al dedillo. Entonces, por eso justamente creo que hablamos con la gente de la Corte, hablamos con los jueces, hablamos con los constitucionalistas, con los políticos. Hoy nos toca hablar con los abogados. Sí, José Fernández Acura, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Bien. Pipo. También está con nosotros Arturo Daniel, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches para usted, todo el equipo y la audiencia. De alguna u otra manera, en medio de este escándalo que salta, cuando aparecen presiones, jurados de enjuiciamiento, con fiscales, jueces, etcétera, etcétera, sin entrar otra vez en los casos puntuales, ¿cómo logramos la independencia en el actuar de los magistrados o de los administradores de justicia? Mira, Jorge, yo creo que la impunidad es un punto que nos juega en contra. Si bien es cierto, hay colegas que entienden que es necesaria una reforma constitucional para tratar de desvincular al Poder Judicial del sector político. Necesariamente, cualquiera sea la reforma, vamos a terminar cayendo de uno u otro modo en ese juego. Si tomamos un sistema electoral, como por ejemplo tiene Bolivia para sus miembros del Tribunal Superior, se vuelve político de vuelta. O sea, en mayor o menor medida, la intervención política en el sentido de la participación del pueblo a través de sus representantes en la elección de los que imparten justicia va a tener alguna o algún tipo de injerencia. Ahora, el problema que hay es que cuando ocurren las cosas no hay consecuencias. Y ese no haber consecuencias es lo que termina motivando a los operadores de justicia y a los operadores que están detrás de los operadores de justicia para seguir operando de la forma que operan.
Doctor, ¿qué decís vos? Mira, el problema es realmente endémico. Nosotros creemos que el sistema de administración de justicia tiene graves deficiencias porque sostenemos desde el Colegio de Abogados que el sistema de selección de magistrados ya tiene un problema. También el sistema de remoción de magistrados, donde encontramos componentes dentro del sistema de administración de justicia que no están dentro del jurado de enjuiciamiento, otros estamentos que están dentro del jurado de enjuiciamiento que a criterio del Colegio de Abogados y de mi persona en particular no deberían estar. Entonces todo es un problema. Si ya elegís malos jueces, el sistema de administración de justicia nunca va a ser bueno. No quiero generalizar, hay jueces buenísimos, hay gente muy preparada, pero así como hay gente muy buena, hay gente también que no está a la altura de las circunstancias, no está a la altura del momento. Hay que entender que hay una importante cantidad de abogados litigantes que cada día se preparan más. Entonces, cada vez se le exige más al magistrado también. Y también nosotros los abogados tenemos que entender muchas veces la óptica de los jueces y el exceso de trabajo y la sobrecarga de trabajo que tienen, que hace que el sistema de administración de justicia no pueda ser bueno. José Fernández va a coincidir conmigo que es imposible que 3 miembros de un tribunal de sentencia en Asunción empiecen un juicio oral a las 7:30 de la mañana y a las 19 horas sigan en el 4º o 5º juicio en el mismo día. Siempre nos preguntamos con algunos colegas, ¿cómo se acuerda qué dijo el testigo Pedro y en qué juicio lo dijo? ¿O cómo se acuerda qué pasó en la pericia del juicio X? Entonces, todo eso es el problema que se debe resolver. Un cambio legislativo podrá ser una curita, podrá ser un primer auxilio, pero realmente se necesita una reforma constitucional para ver si podemos mejorar. Y tenemos que animarnos a aprobar. Peor que esto ya no vamos a estar, así que solamente puede estar mejor. Acá tenemos, en la semana pasada, cuando se dio la famosa cumbre de poderes, muy criticada por algunos sectores, pero yo recién comentaba también lo que nos decía el Contralor General de la República en lo que respecta al artículo 7 de los 7 puntos señalados y elaborados allí. Unas cuestiones, enunciados importantes, pero el punto 7 es bien concreto. ¿Y qué es lo que dice? Recoge lo que establece el artículo 28 de la estrategia de combate contra la corrupción que se elaboró en noviembre del 2023, que participó la Contraloría General de la República. Palabras más, palabras menos. Ningún integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrado puede tener una comunicación privada con ningún juez, ni fiscal, ni defensor público. Se tiene que hacer todo de manera público, formal, oficial. Y si eso no se cumple, si se le llega a pillar, hay sanciones específicas, faltas graves, menciona incluso que puede perder la representación de la instancia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. ¿Ustedes creen que eso podría, no digo que va a ser la solución, ¿verdad?, pero podría contribuir al tema de buscar la independencia de los administradores de justicia? Vuelvo, Jorge, al tema de la impunidad, porque eso puede ser una linda declaración para un papel. Porque sabemos que las comunicaciones privadas son privadas, no se dan precisamente en el ámbito de los despachos de los miembros del jurado en el jurado, probablemente se den afuera, o se den desde un teléfono celular, como estuvimos viendo, ¿verdad? Así que de vuelta hago hincapié en la respuesta sancionatoria que tiene que dar el Estado para inhibir ese tipo de comportamientos. Pues un tema que a mí me parece sumamente importante y que va en paralelo. Perseguir el delito no justifica tampoco cometer otros delitos, porque si no estamos volviendo 150 años atrás en el desarrollo del derecho penal. Entonces, el apego irrestricto a la ley de todos es lo que finalmente va a terminar garantizando de una u otra forma que el tren vaya sobre rieles. De todos, de los abogados, de los magistrados, de los periodistas, de los actores sociales, el respeto de todos a las reglas de juego que establece nuestra Constitución y las leyes. Qué importante esto que está diciendo tu colega, doctor Arturo Daniel,
porque hay una cuestión hoy mediática en materia perceptiva de que lo que hizo destapar el escándalo justifica nada más y nada menos lo que hablaste, lo que hace rato hablábamos con el doctor José Ocampo, una cuestión sagrada que es la prueba, que no puede ser tan vulnerable, ¿verdad? Eso me parece que hay garantías y conceptos básicos de la importancia de ello, y hoy sin embargo eso se ha vulnerado, como saltó un escándalo mucho más grande, como dejamos de lado. Es más, colegas de ustedes hablan, es un tecnicismo nomás eso. No, es un tecnicismo. Es gravísimo lo que sucedió. Es la alteración de una evidencia, una manipulación. Porque va a matar una cuestión que dio origen a la investigación. Caso Lalo Gómez, caso lavado de dinero. Matás. Ahí están abogados como Duarte Cacabé, los abogados de un caso puntual, y dice, acá no tiene ninguna validez si se arrima como prueba el contenido de los mensajes de Lalo Gómez. ¿Por qué? Porque se violó todo. Sí, el problema es que eso se va a dar mucho tiempo más adelante y las consecuencias de lo que ocurrió para ciertos actores políticos fue inmediato. Entonces hay una suerte, como dice José, de injusticia al no respetarse las reglas de juego. Cuando hablabas de si estaba bien de que un miembro del jurado de enjuiciamiento no tenga que hablar con un fiscal o juez o defensor público en privado, sometido a un proceso ante el jurado de enjuiciamiento. Nosotros los abogados hace muchos años estamos sometidos los magistrados a un código de ética, y con ese código de ética el magistrado no puede recibirla a un solo profesional. O sea, si yo quiero hablar con un juez y José Fernández es mi contraparte, primero tengo que invitarle a José Fernández que me acompañe al tribunal para que ese juez me reciba. Realmente lo que yo quiero hablar con el juez, si lo voy a hablar frente a mi contraparte, lo hablo dentro del proceso. Y tampoco no solucionó absolutamente nada dentro del Poder Judicial. Esa es por lo menos mi perspectiva, ¿verdad? Entonces tampoco creo que una nomenclatura como esa que usted le dio, número 7 del comunicado, de la resolución, termine solucionando algún tipo de problema. Ese en un primer aspecto. Y en un segundo aspecto, el tema de respetar todas las reglas de juego es fundamental. Porque el hecho de no respetar las reglas de juego da una inseguridad social. Y le voy a marcar un punto específico de la inseguridad que ya se vive. El fiscal general del Estado, palabras más, palabras menos, habló de la pérdida de la cadena de custodia, una evidencia. 2 días después, un fiscal de rango inferior dice, no se violó absolutamente la cadena de custodia. Entonces, ¿en qué quedamos? El Ministerio Público se rige por un criterio de unidad. El criterio de unidad quiere decir que el jefe, que es el fiscal general del Estado, tiene la última palabra. De hecho, en muchísimas actuaciones es la Fiscalía General del Estado la que tiene la última palabra. Y entonces ahora va a empezar la discusión. ¿Quién es el que tiene la razón? El fiscal de la causa, que con muy buen tino a lo mejor lo dijo, porque está llevando adelante un proceso, o el fiscal general del Estado. Esas cosas generan una inseguridad social. Todos ahora no sabemos a qué nos exponemos cuando estamos sometidos a un proceso, y un juez que probablemente no quiere respetar las reglas de juego, me afecta a mí, le afecta a ustedes o le afecta a cualquier ciudadano. Ahí Sí. nomás. Hay una cuestión también que sí. ahí se habló, creo que lo habló ya en su momento cuando estuvo el ministro de la Corte acá, el doctor Víctor Ríos, que decía el tema de que no se puedan... La oficiosidad. La oficiosidad de los Del juicios jurado. ante el jurado. O sea, que no puede hacer cualquier miembro del jurado normal que de oficio inicia un juicio, porque si no tiene sometido al juez a suspenderle sin goce de sueldo. Y como dice, si el juez sin goce de sueldo es un paria, o sea, no tiene otra cosa que hacer. ¿De qué va a vivir 6 meses o cajoneado su expediente, 6 o 2 años cajoneado su expediente? ¿Eso también es un parche o puede mejorar algo más que eso? No, yo honestamente no creo que esa oficiosidad sea una buena política. Es bastante peligrosa. Pero ¿por qué digo eso? No es un antojo.
empecé diciendo que nosotros creemos que la composición del jurado de enjuiciamiento no debe seguir de esa manera. El componente político, lastimosamente, tiene una afectación en el sistema de administración de justicia. Entonces, si se puede de oficio someterle a un magistrado a ser enjuiciado, es bastante peligroso porque es hasta indigno que cuando se somete a un enjuiciamiento a un magistrado, el enjuiciamiento dure en el tiempo y no concluya en 2 audiencias, en 3 audiencias, y entonces le diga a ese magistrado: mira, señor juez o señora jueza, podés irte y seguir tu trabajo, o mira, señora jueza, de acá te vas a tu casa, porque es imposible que vos continúes como magistrado. Y durante ese tiempo, la preinvestigación que le llaman, o sea, agarramos la causa del juez Arturo Daniel y le tenemos un tiempo X ahí investigando. Y en ese momento, entre que te armo el proceso legalmente o no te armo el proceso, ¿qué puede pasar o qué no puede pasar? Y cuando está sometido a proceso, obviamente que cualquier inferencia de lo que pudiera pasar aumenta de grado. Acá, Ese punto es importantísimo, el punto de la celeridad. Porque si no está el saque permanente sobre el juez. Le tengo con una piolita. Le suelto, le traigo, le suelto, le traigo. Y se refuerza el control político del magistrado. Así que es un punto O sea, coinciden medular. ustedes con la gente que plantea eso, tanto los jueces como el ministro de la Corte. La por un lado el tema de eliminar la oficiosidad y por el otro el tema de acelerar los procesos. El magistrado tiene que tener una respuesta rápida a su proceso, sí, no. Porque tenerle de la piolita es mantener el control sobre el magistrado. Ahora, Arturo, acá vos hablas de los políticos y tendrían que, imagino que el planteo tuyo es volver al sistema anterior, en todo caso que sean los mismos ministros de la Corte los que enjuicien al juez o que se arme un tribunal de jueces otra vez que sean juzgados por sus pares, algo por el estilo. Y el hecho de que sean, no es un problema de que sean políticos o que sean jueces, no es un problema de de la persona en sí que juzga. Porque yo digo, si mañana van a ser los 9 ministros de la Corte, lo van a jugarle al juez Fernández Sacur, yo también podía sobornarle a los ministros de la Corte, a lo mejor más caro que un diputado, un senador, lo que sea, pero podía meterle unos mangos ahí, poner unos pesos para fundirle a él. Vamos a hablar fuerte, mal y pronto, ¿verdad? Entonces, es cuestión de los hombres también, porque yo puedo llevarle esto a las carmelitas descalzas y decir que las carmelitas descalzas son las que juzgan a los jueces. Pero podía sobornarle a las carmelitas descalzas yo de alguna manera, no sé, le construyó una iglesia nueva y te cagan a vos. No, obviamente que el componente humano como factor esencial del sistema de administración de justicia pasa por la buena selección de la persona que va a administrar justicia. Por eso también al iniciar dije, creemos que el proceso, el sistema de administración de justicia no es bueno porque el sistema de selección de hombres o mujeres no es el ideal. ¿Cómo se elige un juez hoy? José Fernández Sacur viene y dice, tengo tantos años de experiencia, tengo 7 millones de títulos. Y empieza, le dan puntos al título y le dice 2 más 4 más 20 más 30 más 40 más 50 menos 2 menos 3, enseña en 20 universidades, que esto que el otro, tiene 5.000 puntos. Inalcanzable ya es José Fernández Sacur. Pues a lo mejor José Fernández Sacur no es una buena persona, a lo mejor Fernández Sacur es un hombre lleno de títulos, pero no es un buen abogado, a lo mejor Fernández Sacur no es un tipo justo, no es un hombre ético, no es un hombre decente, pero tiene 1.000 títulos. Entonces, si ese va a seguir siendo el sistema de selección de magistrados, pongamos una gran computadora con una buena inteligencia artificial y un operador. Y que salga el operador y diga, bueno, ahí nació el nuevo juez, tiene más puntaje que todo. O enseña en 20 universidades. ¿Qué importa que enseñe en 20 universidades para ser juez? Y si vos te pones a revisar los títulos de muchísimos abogados, no voy a decir magistrados, porque primero son abogados y después son magistrados, vas a encontrar que el miércoles hizo el posgrado en Coronel Oviedo a las 10 de la mañana. Y a las 11 estaba en un posgrado en Ciudad del Este. El mismo día, una hora después. Entonces, también hay inconsistencia. Y es un problema, hombre. Efectivamente, es un problema, hombre. Indudablemente.
Y también es un problema de sistema, doctor. Me parece, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento de magistrados, yo repito la frase que había utilizado un expresidente: ¿quién controla al contralor? ¿Quién controla al jurado, a los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Por eso yo te mencionaba que ese articulado de que ellos tienen que reglamentar, por cierto, porque no está en la ley del jurado, de que ellos, si se les pilla que están en una conversación privada con algún magistrado, ni siquiera luego que estén siendo investigados, con ninguno. Eso dice el punto 7, van a ser, va a ser considerada una falta grave. Yo insisto que puede ser porque hoy ponernos de acuerdo cuando vos planteás que la Corte sea la que sancione, tenemos que hablar. Hablamos de la reforma Claro, pero eso constitucional. ya es un escenario demasiado. Pero hay puntos intermedios que ellos hablaban que podían ser. Claro, ¿verdad? pero a donde voy nomás es que el sistema también te permite. El caso ¿cómo es que dijiste, doctor, que no justifica un delito cometiendo, no puede justificar un delito cometiendo? La investigación de un delito, la condena de un delito no justifica cometer otro, ¿verdad? O sea, es que eso que mencionaste también, como un fiscal dijo una cosa y el fiscal general dice otra. Y yo traté de hurgar, de entender esa causa, o ese caso. Pues se referían a dos procesos distintos. El fiscal general del Estado dice se contaminó o se violó la cadena de custodia, pero a la causa madre del caso Lalo, que es el caso lavado de dinero, que son otros fiscales. El fiscal Piñanes, cuando dice acá no hubo ninguna violación, el fiscal Piñanes es asignado a la causa de los chats de Lalo. Y ahí él dice, sí me va a servir a mí, porque nosotros actuamos a partir de la denuncia que hizo Legal. Y Legal, ¿qué denunció? Él sí violó la cadena de custodia, accede, antes de que las partes accedan, a la pericia del teléfono celular, él selecciona, considera que hubo hechos punibles y hace una denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público, a partir de esa denuncia, conforma un equipo de fiscales. ¿Qué equipo de fiscales? Donde está Luis Piñanes, Francisco Cabrera, Verónica Valdés. Y ahí es donde dice, eso sí nosotros nos sirve como elemento, ahí es donde dice Piñanes. Entonces, ahí en el caso Lalo tenés 3 equipos de fiscales. Un equipo de fiscales que investiga la causa madre, el lavado de dinero. Un equipo de fiscales que investiga por qué se dio la orden de allanamiento en ese horario de la madrugada y lo que pasó y derivó la muerte del diputado Lalo Gómez. Y otro equipo de fiscales que investiga la denuncia que presentó Osmar Legal. Una sola causa tenés 500 equipos fiscales que investiguen cada cosa que salga. 9 fiscales en una causa que de alguna u otra manera está toda conectada. Y un juez que estaba a punto porque ya vence el plazo para considerar si la actuación en el caso del allanamiento a la casa de Lalo se justificaba o no. Eso ahora, la fecha se cumple en estos días. Y el jurado tiene que definir, ¿actuó bien o actuó mal? Y hoy tampoco sé si el jurado se va a animar a decir que el Legal actuó mal, cuando hoy el 90% de la prensa lo posiciona a él como alguien que hizo justicia porque reveló el contenido de los chats de Lalo Gómez. Ahí nomás digo cómo el sistema también hace que todo se contamine. Entonces, qué difícil es separar la paja del trigo cuando hay intereses mediáticos, empresariales, políticos, todo mezclado, ¿verdad? Qué difícil. Hay una tesis que desarrolló un profesor alemán de apellido Jacobs, o la explicó por lo menos, que se llama el derecho penal del enemigo, que implica, que básicamente establece que vale todo contra quien el poder de turno considera su enemigo. Entonces, vale relajar las garantías, vale todo. Decía, al enemigo todo al enemigo ni la ley. Al amigo todo el enemigo ni la ley. Correcto. El problema del derecho penal del enemigo es que es contrario al derecho penal del ciudadano. Y lo que hoy afecta, o lo que hoy no importa, porque afecta al enemigo nomás, entonces no importa. Total era fulano de tal, no importa. El día de mañana le puede afectar a otra persona. Y entramos a un juego muy peligroso. Lo que hoy vale para quien se considera enemigo del Estado, mañana puede valer para Juan, para Pedro, para Doña Rosa, y estamos saliéndonos de un sistema de garantías que costó décadas y décadas construir al derecho penal constitucional. Y acá, Jorge, hay un tema sí, de lo que dijiste vos. Vos dijiste, me parece que es un problema de sistema. Sí. Pero
indicaste bien, son aparentemente 3 carpetas fiscales, 3 investigaciones, 9 fiscales, Sí. pero una evidencia, Sí. que es la que el fiscal general acaba de indicar usted Sí. con mucha precisión. A esa evidencia se refirió A esa. el fiscal general del Estado que perdió la cadena custodia, Sí. que se contaminó. Y es la misma evidencia Que deriva en la que otra pasa causa. a la causa denominada Chat de Lalo. Sí. del diputado Lalo. Entonces, si esa evidencia está contaminada Está y contaminado no todo. sirve para esta causa, No sirve ninguno. difícilmente pueda servir para esto. Hay toda una teoría que se llama el fruto del árbol envenenado. Sí. Entonces, también, si fuese así, va a estar contaminado acá y esa contaminación va a pasar acá. En la causa de González Daer, si no estoy equivocado, creo que dejaron de lado, por eso, las grabaciones, las escuchas, porque eran finalmente creo que terminaron siendo ilegales o se iban a declarar así. Entonces, se buscaron otros medios de pruebas para poder establecer la teoría del Ministerio Público. Yo no sé si en esta causa va a ocurrir algo así o no, ¿verdad? Pero es grave y preocupante que al inicio del proceso el fiscal general del Estado diga públicamente tiraron al bombo todas las evidencias, ¿verdad? Por eso a mí me parece importante defender principios. Porque si nosotros no defendemos principios, y yo decía el otro día, queda esto en una cuestión de poses. O mediáticamente, a mí me encanta acceder a las filtraciones. Periodísticamente a mí me encanta. Hago todo el show. Pero ahí ya aparece Cacabelo, abogado de Arévalo. Aparece el doctor Mario Lisech, abogado de una jueza. Dice, todo eso no sirve. O sea, políticamente a lo mejor tiene un impacto. Periodísticamente también. Pero procesalmente no hay manera. Pero dijo Arturo acá una cosa importante. El daño que ya hizo eso, Claro. ya está hecho. Sí. O sea, va a haber, puede ser que, como dice él, en la segunda instancia o en la primera instancia al final el juez declare como no válidas las pruebas y termine el juicio. Pero el daño ya se hizo. A mucha gente le va a afectar ese daño. Todas las mañanas estamos esperando todos los ciudadanos a ver quién salió? está Claro. en el chat, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor algunos por chismoso, otro por curioso y otro por la incidencia política que va a tener dentro de la carrera de alguna persona que pueda estar siendo nombrada dentro de esos chats. Porque hasta ahora el primer costo fue político. Y no sabemos si van a haber otros costos políticos o no, ¿verdad? Claro. Bueno, está, doctor, te agradezco, que es mucho nos falta todavía. Yo pensé que ustedes coinciden, terminamos acá porque me dicen que ya no tenemos más tiempo. Juan Carlos Mendonca, Emilio Camacho, Marcelo Duarte, dice, el espíritu de nuestra Constitución Nacional en el 92 en el tema de jurado enjuiciamiento de magistrados, a lo mejor querían el control mutuo entre diferentes representaciones, pero hoy nos dimos cuenta que eso no funciona. Entonces cada uno esboza una salida, pero para ello tenemos que reformar nuestra Constitución Nacional, lo que respecta a la conformación de jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Ustedes creen que eso es factible, un debate serio? Porque todos coincidimos en la descripción del problema, pero ¿y la solución a dónde va? ¿Sacarle a algunas personas nomás, hacer algunos cambios? Yo tengo una posición personal ya asumida y sí hace falta una reforma constitucional. No hay otra forma, no hay otro mecanismo, pero no tocaría solamente jurado de enjuiciamiento de magistrados, tocaría todo el capítulo del Poder Judicial. Hay muchísimas cosas dentro del capítulo de Poder Judicial que se podrían resolver con una reforma constitucional. Hasta ahora, la duración del mandato del ministro de la Corte es 5 años, es hasta los 75 años. Esas cosas se podrían ir resolviendo Sí. con una reforma Sí. del capítulo de la Constitución Nacional. Y un tema no menor, que hay que buscarle una solución es la cantidad y la forma de disposición de patrimonio que pueda tener el Poder Judicial. El Poder Judicial todos los años se somete al Poder Legislativo cuando se va y presenta su presupuesto y tiene que ir a mendigar
para que se la apruebe Ahí- parcialmente. ahí voy, ya o no sea, hay y ahí ya Ministerio empieza el Público primer también. sometimiento. El Ahí Ministerio ya- Público también. También, así mismo. Y se Lógico. usa eso como garrote la clase política para someterla al Ministerio Público. Pasó, eso hemos visto. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Pipo, hacemos la última pausa, pausa. venimos y cerramos el programa. Nos vamos. Espera, tengo que agradecer a Gilardini por el saco, la camisa que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. Pipo, nos vamos. Nos vamos, señor. Hasta el próximo domingo. Chau.